Bien, buenas tardes, estudiantes, bienvenidos a esta clase. Encendemos cámaras, Marcelo, por favor. Y vamos silenciando micrófonos para que no haya mucha interferencia. Bien, voy a proceder a compartirles pantalla para empezar a trabajar. Hasta que compartamos pantalla, vamos a ir recordando un poquito. ¿Quién de ustedes me dice la última clase? ¿Qué fue lo último que vimos? Los adjetivos posesivos en inglés. Muy bien. Los adjetivos posesivos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hicimos el cuadrito donde pusimos que para cada pronombre venía un adjetivo posesivo? ¿Y qué es lo que me indicaba el adjetivo posesivo? Algo que yo tenía como posesión, algo que era mío para mí, ¿sí? Igual para los demás, de acuerdo a los pronombres personales, iba variando el adjetivo posesivo, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a trabajar con un tema. Denme un ratito que solo veo mi cuaderno aquí. Vamos a ver el artículo definido. Artículo definido. ¿Ya? Esto en inglés, definite article. ¿Ya? Hoy día, ¿cuántos? Hoy estamos 12 de junio. ¿Ya? Definite article. Ya, dentro de la gramática inglesa tenemos artículos definidos, artículos indefinidos. Vamos a empezar por el principal artículo definido, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Que define este artículo las cosas o lo que estamos nosotros tratando de expresar. El artículo definido que vamos a ver hoy se escribe de esta manera, ¿sí? No le pongo la pronunciación porque hay dos pronunciaciones de este artículo de acuerdo a la palabra que se escribe a continuación. En este caso, lo único que les voy a poner es qué es lo que significa en español. Y este significa el, la, los y las. ¿Ya? Eso es lo que significa en español. El, la, los, las. El como artículo, no como pronombre. Como pronombre es he, cuando nos referimos a él, de masculino. Acá es artículo, es muy diferente al pronombre. No vayamos a confundir, ¿sí? No vamos a poner de él estaba comiendo. De is eating. No, ¿por qué? Porque ya que es un artículo que va a definir las expresiones que vamos a dar nosotros, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que conocer la regla de cómo nosotros pronunciamos el artículo definido, ¿sí? Como vuelvo a decir, tiene dos pronunciaciones, ¿sí? Y aquí vamos a ir con la primera. Eso sí podemos copiar, ¿sí? Se pronuncia, les pongo entre paréntesis, di cuando la siguiente palabra empieza
en vocal. Se pronuncia di cuando la siguiente palabra empieza en vocal. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿Sí? Cuando la siguiente palabra empieza con cualquiera de esas vocales. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. La escritura no va a cambiar, solamente la pronunciación, solamente digamos la fonética de la palabra, ¿sí? La pronunciación, perdón, la escritura es la misma. The apple, the actor, the eagle. ¿Sí ven? ¿Qué dice la regla? Cuando la siguiente palabra empieza en vocal, pronunciamos di. Esto es lo que está aquí. Di. Entonces, como ven aquí, tenemos THE y acá empieza con A, apple. Actor, eagle, con A y con I. Entonces, ahí yo pronuncio de la siguiente manera. The apple. The apple. The actor. The eagle. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, si ven, the apple, the actor, the eagle. ¿Por qué? Porque apple empieza con A, actor con A, eagle con E. Entonces ahí vamos a pronunciar the. Ahora, me dice la regla, ¿sí? El artículo definido, que significaba el, la, los, las, que define la expresión que estamos diciendo, ¿sí? Entonces aquí sería en español la manzana. El actor. El águila. El águila. ¿Sí? Entonces tenemos, miren, la, el, parte de la regla que está arriba es lo que significa el, la, los, las. ¿Sí? ¿Ya? Puede ser también, aquí, por ejemplo, tenemos en singular. Podemos también poner en plural. ¿Por qué? Porque también significa en plural. Entonces podríamos poner the Fisher. Fisher no, porque ya sería la otra regla. Pongamos con los mismos. The eagles. Ahí estamos hablando en plural. Plural. Sería the eagles. The eagles. Y serían las Águilas. águilas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta ahí? De acuerdo a lo que dice, se pronuncia di cuando la siguiente palabra empieza en vocal. The apple, the actor,
The eagle, the eagles. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente regla, segunda regla. La segunda pronunciación. Se pronuncia da cuando la siguiente palabra empieza en consonante. ¿Sí? Se pronuncia de cuando la siguiente palabra empieza en consonante. Arriba era cuando la siguiente palabra empezaba en vocal. Ahora es en consonante. Aquí vamos con el ejemplo. Cow. Wine. ¿Ya? Ahí, esos tres pongámoslo. Para que no se pierda la... Tenemos entonces aquí. THE, cow. Como dice la regla que la siguiente palabra cuando empieza en consonante, ¿cómo significa? ¿Cómo suena? The coat. ¿Seguro? The cow. The cow. Arriba era D porque teníamos la vocal. Ahora tenemos consonante, es D. La vaca. Acá tenemos lo mismo. The wine. Wine. The wine sería el vino. The wine. Wine bean. Wine glass. The fence. The fence. Sería el cerramiento. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, miren. La primera que era con D, porque empezaba en vocal. La segunda ahora es con D, porque empieza en consonante. ¿Sí? Lo mismo podemos poner así como hicimos arriba en plural también. Por ejemplo, the cows. The cows. The cows. ¿Cómo sería esto? Las vacas. Las vacas. La vaca Lola. Las moose. Las mus.
Ya tenemos entonces, chicos, ahí, ¿sí? El artículo definido, THE, tiene dos pronunciaciones. Di, cuando la siguiente palabra tiene vocal, y de, cuando la siguiente palabra empieza en consonante, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna D, pregunta? en D, consonante. En D, en vocal. Exacto. Aquí Ok, está. Puede copiarlo desde aquí. Si es que le faltó. muy bien. Ya. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Ya. De mi parte ya. No sé, sus Los compañeros. demás. Rocío, ya pasamos a la siguiente. Sí, Jenny, dicen que. Sí. Doña María, ¿ya? Listo. Entonces vamos con el siguiente artículo. Pero este ya va a ser el artículo indefinido. Recién vimos el definido, ahora vamos con el indefinido. Aquí están las hojas. Indefinite. Artículo. ¿Ya? Indefinite artículo. Artículo indefinido. ¿Ya? En este artículo tenemos, en cambio, dos formas de escritura. En el otro teníamos una misma forma, solo que cambiaba ¿qué? Era la pronunciación. Aquí, en cambio, cambia la escritura en el artículo indefinido. Y aquí voy a poner este y este. A y an. ¿Y esto qué significa? Un Ah, o una. ¿Sí? A o an significa un o una. Pongámosle con minúscula para que... Ya, ahí. ¿Sí? Aquí también entonces hay dos, miren, dos clases, ¿sí? Pero los dos significan lo mismo. Y ya vamos a ver cuándo usamos an y cuándo usamos a. ¿Sí? Vamos a ver. Ponemos a punto. Se usa cuando la siguiente palabra empieza en consonante. ¿Ya? A se usa cuando la siguiente palabra empieza en consonante. ¿Cuál es la consonante? Son todas las que no son vocales del abecedario, ¿no es cierto?
Por ejemplo, la B, la C, la F, la G, la H, la J, etc. Dublín. Entonces, vamos a poner ejemplos para ver cómo se va dando la escritura de estos artículos. ¿Sí? Ya. Ahí tenemos, miren. A fox, a frog, a knife. La escritura es en este cambio, ¿sí? Ahí vamos. A fox. Frog. A knife. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, este no va a cambiar en pronunciación ni nada, sino más bien en la escritura. A fox, un zorro. Ay, perdón. Una rana. Un cuchillo. Tenemos entonces los ejemplos, ¿sí? A fox, a frog, a knife. Un zorro, una rana, un cuchillo. Si observamos en el ejemplo, todos tienen a al inicio, donde está el Ajá. artículo, ¿sí? Y los otros tienen F, F, K, que son consonantes. Entonces, la pronunciación no cambia ni la escritura se modifica. A fox, a frog, a knife. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Un zorro, una rana, un cuchillo. Frog, knife, fox. ¿Sí? Ahora vamos con an. Yo creo que se pueden imaginar cómo se usa. Con an. An se usa cuando la siguiente palabra empieza ya. An se usa cuando la siguiente palabra empieza con Vocal. vocal. Si ven, aquí está al contrario de lo de arriba. Arriba era en cambio, ¿qué cambiaba? La pronunciación. Aquí lo que cambia, ¿qué es? La Escritura. escritura, correcto. La escritura. ¿Alguna pregunta? ¿Quién está rayando la pantalla? Alguien está rayando la pantalla y haciendo unas rayas. No. Porque no soy yo el que estoy haciendo eso. Alguien está haciendo una travesura. ¿Ya? Vamos con el ejemplo.
An, orange, and American, Oh, ya. and eagle. ¿Sí ven? En el primero usábamos A porque teníamos consonantes. ¿Sí? Pues, an es antes, con las vocales. Y an va con cuando tenemos vocales en la siguiente palabra. An orange. La naranja. Orange, orange, orange. Una naranja. An orange. An American. Y la última, an eagle. Ya. Ahí tenemos, chicos. An orange, an American, an eagle. Si nos damos cuenta, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que poner an orange, an American, an eagle? Porque acá ya tenemos, en orange tenemos la O, que es vocal, American, que es la A, eagle, que es la E. Entonces no puedo poner A, eagle, A, orange, A, American. Por eso tengo que poner A, an, Águila. an American, an orange, an eagle, an, I don't know, apple, an, I don't know, otra palabra que empiece con vocal. No puedo utilizar el A, sino el an. Y esto no importa si es para los pronombres personales, primer singular o plural. Lo mismo tiene el significado, por ejemplo, un o una. Pues vamos a poner ahorita aquí. An orange. Una naranja. Un americano. An eagle. Una águila. Ahí sí. Una águila. ¿Sí ve? Pero lo que yo quiero enfatizar es aquí. ¿Por qué le pongo la N a la A? Porque acá tengo otra vocal. Por eso me sale an. Orange, an American, an eagle. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tienen 6 minutos para hacerme alguna pregunta. Entonces, si no comienza con vocal, la siguiente palabra, o sea, se puede poner solo la A. Arriba está. Se usa cuando la siguiente palabra empieza en consonante. Ejemplos. A fox, a frog, a knife. Ahí solamente usamos la A. Pero
Si empieza la siguiente palabra en vocal, ahí tengo que utilizar an. Porque no puedo decir, hablemos de a orange. ¿Por qué? Porque tengo una consonante. Perdón, tengo una vocal en la siguiente palabra. No puedo ponerle vocal con vocal. Lo mismo, no puedo ponerle a fox con an fox. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no me da la regla. La regla me dice que uso a cuando la siguiente palabra empiece en consonante. Y me uso an cuando la siguiente palabra empieza ¿en qué? En vocal. Por si les pongo aquí la naranja, perdón. El ejemplo. An orange, an American, an actor. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Profe, y esas son de las vocales, ¿Cuáles? salen de ahí, son de las 5 vocales. Sí, estos son unos ejemplos. Aquí tenemos, mire, con la O, con la A, con la E. Ah, ya. Puede haber con la I, con la O, con la U, etc. Hay muchos. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? La A en su traducción significa una, Sí. Un o y un. an también. An igual, solo que la una utilizamos cuando hablamos en plural y la otra cuando estamos en singular la siguiente palabra. Así como saben los ejemplos aquí, mire. Acá arriba tengo a y an, significa un, una. A se usa cuando la siguiente palabra empieza en consonante. A fox, a frog, a knife. ¿Por qué? Porque F y K son consonantes, no son vocales. Entonces usamos el A, que sin llegaría a la traducción un zorro, una rana, un cuchillo. An, en cambio, se usa cuando la siguiente palabra empieza en vocal. Entonces tenemos an orange, an American, an eagle. ¿Por qué? Porque ya tengo una vocal en la siguiente palabra. Pero el significado es el mismo, solo la escritura es la que cambia. ¿Sí? Bien, como tarea. Esto es igual a homework. Vamos a realizar, a ver, 5. Deme, a ver, vamos a ver, ¿qué le mandamos a hacer? Me va a venir haciendo 5, no. Vamos desde aquí. Ya, 5 palabritas mismo, como está lo de aquí. 5 con D, con D, 5 con D, 5 con A y 5 con AN. 5 words. Area. 5 words with. Forward with. Aquí voy a poner la pronunciación. Ponemos con D. 5 con D. 5 con A. Pero ahí falta una I y una E. Oh, perdón. 5 con U, con AN. ¿Ya? Esa es la pronunciación, ¿sí? D.
Y aquí otra E. Ya. Entonces sería 5, 10, 15, 20 palabritas, ¿sí? Eso vendríamos haciendo, por favor, como tarea, como homework. Lo que está aquí. ¿Alguna pregunta tal vez Y una, ¿no? Hubo? Ese. No, no. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Que tengan una Sube un buena... poquito, profe, para copiar la tarea. Ahí, a ver.